Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Domingo García desde la Diócesis de Ciudad Real. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día. En esta casa querida de Radio María, de lunes a sábado, como siempre recuerdo, de 10:30 a 11 de la mañana. Si no hay ninguna otra cosa en la programación que impida realizar esta emisión. En este mes de abril en el que estamos, hoy es 18 de abril, ya nos encontramos en el tiempo de la Pascua. Y por eso, antes que nada, quiero poner una pista musical al iniciar esta emisión, este programa, que es está muy vinculada al tiempo de Pascua. Os dejo con ella en este inicio del programa y después ya comentaremos qué pieza es, qué sentido tiene, etcétera. Os digo de entrada para que nos suene que la interpretan o la cantan los monjes benedictinos del monasterio Santo Domingo de Silos en Burgos. Os dejo con esta pieza y después ya seguimos hablando en esta emisión que quiero hacer dedicada a una cosa muy concreta. Pues efectivamente hemos escuchado en latín, en gregoriano, la pieza musical, la secuencia, de modo propiamente dicho, Victime, Pascali Laudes, que en español pues se traduce de su inicio con ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Bien, pues he querido poner esta pieza al principio del programa de hoy porque quería hablar precisamente de esta secuencia que recientemente, en los días de la octava de Pascua, hemos seguramente escuchado. Al menos el domingo de resurrección es obligado leerla antes del Evangelio. Y bueno, pues es una pieza muy bonita, antigua, que merece la pena pues conocerla. Como digo muchas veces, es posible que en esta casa de Radio María, en la que tanto y también se habla de las cosas de Dios, de la Iglesia, seguramente
más de un locutor, comentarista, más de compañero y hermano o hermana, pues ha hecho referencia o alguna programación, alguna mención a esta secuencia, a este canto. Pues me uno a ellos y bueno, lo hago en este pequeño espacio del Dios de cada día, en el que siempre vamos aportando diferentes ideas en torno al tiempo que vivimos. Y como estamos en el tiempo de Pascua, me parecía muy oportuno, pues, traerles a ustedes, queridos radioyentes, esta pieza, esta secuencia del Víctime Pascal y Laudes. Pero me gustaría, pues también en este 18 de abril, además que va a ser minutos antes, comentar que hoy, este día, este sábado, en la diócesis de Ciudad Real, a la cual pertenezco, tenemos ordenación presbiteral. Entonces, invito a todos los oyentes de Radio María. A las 11 comienza en la Catedral de Ciudad Real. Pues cuando acabe este programa, rezar, aunque sea una de María, por este sacerdote que vamos a tener en Ciudad Real. Diego Plana se llama el muchacho. Bueno, pues, ¿cómo no compartir esta alegría, este gozo también en el tiempo pascual? Un sacerdote más que entra en el presbiterio diocesano y también en el fondo, pues, eclesial. Así que rezamos por él y si Dios quiere lo acompañaremos con nuestra presencia y oración ahora en unos momentos cuando comience su ordenación. Bueno, pues también dicho esto, quería decirlo, me parece muy importante comentar estas cosas tan bonitas para nuestra iglesia, pues, como digo, paso de nuevo a hacer referencia a lo que quería hoy abordar, esta secuencia de Pascua. También, bueno, pues quería igualmente, y está de humor relacionado, no dejar sin decir que mañana domingo, domingo tercero ya de Pascua, tendremos el Evangelio tan conocido, tan querido, de los discípulos de Maús. Y bueno, la secuencia de Pascua que quiero abordar también de algún modo habla de eso, ¿no? El encuentro de Cristo resucitado con los suyos. Es verdad que la secuencia se habla más de María Magdalena, pero el tiempo de Pascua, además la octava lo hemos ido escuchando en los evangelios, nos cuenta eso, ¿no? Cómo Cristo, después de su resurrección, se encuentra con sus discípulos. María Magdalena, los de Maús, luego se encuentra en el cenáculo con ellos, en fin, tiempo pascual que nos trae estas cosas tan bonitas que son parte de nuestra liturgia, de nuestro tesoro pues de oración y canto, en fin, de alabanza a Dios. Bien, dicho esto, vamos ahora, como decía, a entrar de lleno en el texto y en la secuencia de Pascua. Está en latín, el canto que hemos puesto, que luego de nuevo pondremos otra vez en otra versión. Está en latín, el texto oficial, en el gregoriano, está en latín, pero es verdad que nosotros lo traducimos al español. Y en primer lugar, pues lo que sería necesario, si vamos a hablar de este texto, secuencia de Pascua, pues sería leerlo y darlo a conocer que, como digo, es muy posible, muy seguro que nos suene. Pero antes que de leerlo también sería bueno explicar qué es una secuencia. Si recordamos secuencias, hay varias en la liturgia. Secuencia se refiere a una pieza litúrgica que va justo antes del Evangelio y del Aleluya al Evangelio. Como tal, obligatorias habría dos. La secuencia de Pascua, que se hace el domingo de resurrección, y luego es, bueno, pues se puede hacer o no, es ad libitum, se puede, según el uso del celebrante, se puede leer la secuencia de Pascua en toda la octava de Pascua. Y luego tenemos también la secuencia de Pentecostés, que es se lee el día de Pentecostés, también muy conocida, ¿no? Veni Sancte Spiritus, Ven Espíritu Santo. También habría que añadir dos secuencias más que se pueden leer, no es obligatorio, sino se deja la libertad del celebrante. La secuencia antes del Evangelio, el día del Corpus, una secuencia muy bonita, muy teológica sobre la Eucaristía, y tiene la secuencia el día de la Virgen de los Dolores, el Stabat Mater, está la Madre Dolorosa.
Y luego también, hablando de secuencias, así digamos, nuestro elenco, o nuestro tesoro de las secuencias, pues también es una muy conocida que se ha hecho música con grandes autores, la secuencia de difuntos, lo que se conoce como el Dies Irae, el día de la ira, ¿no? Esa secuencia que Mozart le hizo pues una gran versión, también Verdi, también Berlioz, en fin, y muchos otros músicos, ¿no? La secuencia para la misa de difuntos, el Dies Irae, la misa de Requiem. Bueno, pues la secuencia, como decía antes, es una pieza que va antes del Evangelio y que de algún modo sitúa a los oyentes, a los celebrantes, en la fiesta que se celebra. No son textos como tal bíblicos, sino es un texto litúrgico, sí que tiene raíces bíblicas, como no, pero también toca un poco la teología, trae matices para considerar en torno a la reflexión pues homilética o espiritual. Y bien, pues es una pieza que, como digo, se lee en el domingo de Pascua, seguro, y el día de Pentecostés. Y luego deben poder leerse, como he dicho antes, la del día del Corpus y la del día de la Virgen de los Dolores. Pues queremos hoy ocuparnos de la secuencia de Pascua. Entonces, como ya he explicado, es una secuencia de modo muy sencillo, voy ahora a leer el texto de la secuencia en español. Esta secuencia también, como digo, se lee el domingo de Pascua y también puede leerse en los días de la octava de Pascua. También está como himno de laudes en la oración de la iglesia de la mañana. Si alguno reza los laudes, es un himno de laudes para la oración matutina. Entonces también a alguno le suene por eso de escuchar los laudes. Aquí en Radio María, que se reza los laudes todos los días a las 7:30 de la mañana, pues quizá a alguno le suene de escuchar este himno, que es en la secuencia de Pascua, que ha pasado a ser himno para los laudes, para las alabanzas de la mañana. Pues lo leo según la versión litúrgica, es decir, la traducción podría ser otra porque el latín es más conciso, tiene más palabras, y en la traducción litúrgica pues se usa más palabras, quizá algún rodeo más, alguna frase más completa, más compuesta. Bien, pues leo la traducción española litúrgica y después ya pasamos un poquito a comentar este himno o secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que en la vida triunfante se levanta. ¿Qué ha visto de camino María en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. Este es el texto español. También podríamos leer el texto latino, pero no tiene sentido. Luego lo escucharemos en el canto, ya lo hemos escuchado el canto inicial y luego en el canto que viene después. Entonces, el latín, como digo, es más conciso, usa buenas palabras, pero la traducción viene a ser esta, ¿no? Entonces, secuencia de Pascua, que queremos de algún modo, pues acercarnos a ella un poquito, porque tiene una gran riqueza litúrgica, teológica, y que decir de entrada que esta secuencia de Pascua podría ser una especie de drama o teatro, en el sentido de que participan diferentes voces litúrgico. Entonces, comienza con una invitación muy sencilla a ofrecer pues oraciones de alabanza a Jesús, Cordero de Dios, y luego después se dirige a María Magdalena. Cuando decimos eso de que ha visto de María, que ha visto de camino María en la mañana, y ella nos dirigimos y ella responde y hace una especie de, bueno, pues de enumeración de cosas que ha visto en la mañana y responde claramente, ¿no? He visto a Cristo, a mi Señor glorioso, he visto la tumba abandonada, a los ángeles testigos, he visto el sepulcro vacío, la mortaja y el sudario. Y luego, pues, realmente, después María Magdalena cumple su misión, porque dice a Galilea, los discípulos, el Señor aguarda.
Bien, pues es un drama litúrgico porque luego, después al final, hay nosotros, dice a Jesús, primicia de los muertos. Sabemos nosotros, por tu gracia, que estás resucitado, es decir, es una confesión de fe eclesial en la que se involucra todos los creyentes. Finalmente, en esta secuencia, en esta pieza litúrgica, nos dirigimos de nuevo al Señor, a Cristo vencedor, Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y a tus fieles parte le pedimos en tu victoria santa. Bien, pues por eso quería decir ese aspecto de ser una especie de drama litúrgico, pieza litúrgica con diferentes voces, con diferentes personajes que actúan. El inicio, María Magdalena nos responde, luego nosotros, en fin, nos dirigimos a Cristo al final. Pues esta sería la secuencia como está en su texto. Sería bueno analizarla un poquito, brevemente, porque como bien sabemos, el espacio del programa pues es corto, pero sí que queremos decir algo pues sobre esta secuencia. Entonces, en primer lugar, pues ya lo decimos antes, se abre la secuencia, este himno litúrgico, con esta invitación. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza. ¿A quién? A gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Entonces, en Pascua queremos alabar pues, de todo corazón a Cristo, la víctima propicia que reconcilia a Dios con los hombres. Si recordamos la tercera plegaria de la misa, la plegaria tercera de la misa, aparece mucho la idea eso, ¿no? De Cristo víctima eh, que reconcilia a Dios con los hombres. Vale, por no dejarlo sin decir como antes, para que no se nos olvide, habría que decir que esta secuencia de Pascua se atribuye, aunque no de un modo muy seguro del todo, a un capellán llamado Wipo de Borgoña o de Burgundia del siglo XI, capellán del emperador Conrado II y Enrique III. Se suele atribuir a él, aunque, bueno, pues quizá otros autores lo atribuyen a otro. Es una secuencia que él compone porque en aquellos tiempos, y así pasó hasta el siglo XVI, pues se fueron componiendo textos digo, no bíblicos, sino litúrgicos antes del Evangelio, y a muchos, y por eso el Papa San Pío V pues quiso hacer una especie de poda y dejar pues lo poquito que conocemos. Ya lo he dicho antes, el Dies Irae del Requiem y los que tenemos actualmente, ¿no? Obviamente muchos textos más como secuencia, pero fueron de algún modo pues recortados en su uso. Entonces, volviendo al análisis que queríamos hacer, ¿no? Comenzamos esta secuencia de presentación hacer los cristianos alabanzas a Cristo, el que propicia a Dios con los hombres, el sumo sacerdote y la víctima a la vez, dirá la carta a los hebreos, que se ofrece a sí mismo para salvar a la humanidad. Entonces, ¿cómo no alabar a ese Cristo nuestro Señor, que, bueno, pues da la vida por nosotros? Y bueno, pues también pasamos ya al siguiente párrafo, a la siguiente estrofa, que escuchamos, ¿no? Cordero sin pecado, que las ovejas salva. A Dios y a las culpables unió con nueva alianza. Pues aquí aparece ya un tema litúrgico y bíblico, ¿no? El cordero, cordero sin pecado, que las ovejas salva, cordero pascual. Es un tema bíblico, ya desde el Éxodo, Jueves Santo, aparece el cordero pascual que deben comer los judíos antes de salir. Y ese cordero, pues también aparece luego el Viernes Santo, ¿no? El cordero inocente que lleva al matadero, el cordero que no que mudece y no abría la boca, el cordero pues que dará vida por nosotros. Y también el cordero aparece, si recordamos, en el pregón pascual, el sábado santo, en el triduo está muy presente el cordero, en el fondo, ¿no? Entonces el cordero, Jesús, el Señor, que, como dice el pregón pascual, estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero cordero cuya sangre consagra las puertas de los fieles. La sangre de Cristo consagra las puertas de los fieles. También el prefacio primero de Pascua, que se hizo en toda la octava de Pascua, también lo dice, ¿no? Cristo verdadero Cordero, que muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró la vida. Entonces,
En esta segunda estrofa aparece la idea de Jesús Cordero, que está en toda la Biblia, está en la liturgia de Semana Santa, Jesús Cordero. Entonces, sin pecado, sin mancha, que salva a las ovejas extraviadas, descarriadas, las ovejas perdidas que somos los hombres pecadores, nos salva y dice, unió a los culpables y a Dios con nueva alianza. Es algo admirable, algo lleno de belleza, ¿no? El inocente que se entrega por los culpables, el santo por los pecadores. Pues es el Cordero que salva a los Dios y los culpables con la nueva alianza que nos recuerda esta expresión a la Eucaristía, la sangre eterna derramada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados, la sangre de la alianza nueva y eterna. Para la nueva alianza es el sacrificio de Cristo que en cada Eucaristía y en cada Pascua se actualiza y se renueva. Bien, pues qué bonito no este himno si lo pensamos bien, despacito, ¿no? También coincide la vigilia pascual, el pregón pascual. Es admirable reconocer eso, ¿no? Que el Dios, para rescatar al esclavo, entrega al Hijo en forma de cordero, que también es un cordero que se da en el alimento de la Eucaristía. Bueno, tercera estrofa, no podemos, como digo, detenernos mucho. Tercera estrofa, pues habla aquí de esa lucha, de esa batalla, y dice así, lucharon vida y muerte, singular batalla, una batalla singular y única, ¿no? Dios contra las fuerzas del pecado y la muerte, contra el diablo. Y ese que lucha en nombre de Dios es Dios mismo y hombre verdadero a la vez, Cristo, ¿no? Y ese Cristo, que es el Hijo de Dios, parece que fracasa, que muere, muerto el que es la vida. Y sin embargo, en Pascua decimos, triunfante se levanta, qué bonito. Entonces, esa batalla singular que libramos los cristianos también junto al Cordero, ¿no? La batalla contra el pecado, la lucha contra el pecado de cada día, en la que tantas veces caemos. Pues en la Pascua cobramos esperanzas nuevas porque Cristo lucha y vence, aunque aparentemente parece que es derrotado, pues no. El que es la vida triunfante se levanta. Toda esa batalla contra el pecado y contra la muerte que mantenemos día a día en nuestra vida, tenemos a Cordero, a ese jefe, a ese caudillo, bien dicho, bien entendido, el Señor que lucha con nosotros y por nosotros. Y triunfante se levanta y hace que nos levantemos. Es bueno recordar cada confesión, venimos por el pecado pues derrotados y nos levantamos con Cristo que Él vence el pecado. Entonces, pues esto sucede desde todo en su Pascua. La Pascua del Señor es eso, ¿no? Muerto que es la vida, dice la secuencia, triunfante se levanta. Entonces, una guerra, una especie de una batalla dura sin cuartel, pues Cristo la vence. El dragón del Apocalipsis, digamos, el diablo no tiene al final cabida. Aunque nos cueste a veces creerlo y vivirlo, el mal no tiene la última palabra. Pasamos ya, tercera a la cuarta estrofa, y bueno, pues aquí aparece lo que decía antes, ¿no? María Magdalena entra en escena, le preguntamos, María, ¿qué has visto de camino en la mañana? Dínoslo, tú que has ido al sepulcro. Entonces, una pregunta que está muy bien, porque es un evangelio, también estos son el evangelio, y nos cuenta ese encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado. Y María responde. María le preguntamos y responde. Entonces dice, en primer lugar, claramente lo deja claro, he visto a mi Señor glorioso. Y después añade, porque eso a veces así en el Evangelio, aunque el orden cambia. María Magdalena primero encuentra el sepulcro vacío, va a avisar a Pedro y a Juan corriendo, luego vuelve otra vez, y después de esa vuelta, y después de no reconocer a Cristo viviente, es cuando al final, porque Jesús le llama por su nombre, dice María, María, dice ella Maestro, es cuando ve María, como dice la secuencia, al Señor glorioso. Pues María, de algún modo, enumera eso, pero en primer lugar pone lo principal. ¿A qué he visto? Pues he visto a Cristo resucitado. Después he visto la tumba abandonada, los ángeles testigos, a los que también pregunto, ¿dónde está el cuerpo del Señor? También he visto sudarios y mortajas. Nos recuerda, como sabemos también, la historia nuestra, eclesiástica, la historia pues, de los creyentes, el sudario y la mortaja, la sábana santa, ¿no? Esa reliquia tan importante para la Iglesia Católica, la sábana santa que nos trae en su negativo pues a un difunto
que desaparece y no deja rastro de sangre, pero deja una impresión de que estuvo ahí enterrado, ¿no? La sábana santa, ¿no? Pues María dice, he visto el sudor y la mortaja de mi Señor viviente. Y luego María sigue proclamando, ¿no? Pues de veras, verdaderamente, que es parte de la liturgia también pascual, ¿no? Y del tiempo de Pascua, verdaderamente he visto a Cristo resucitado, mi amor, mi esperanza. María claramente lo dice, ¿no? Estoy alegre y comparto este testimonio de fe y alegría pascual, de gozo pascual, porque lo he visto, ¿no? Bien, y luego también María hace de apóstola, dicho así, de mensajera. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis hoy el olor de la Pascua, allí lo veréis. Invita de nuevo a ir al comienzo de la misión, ahora a ir de nuevo al lugar donde comenzó la llamada, pero con el camino hecho con Cristo. Entonces, el camino que pasa por la muerte, por la pasión y ahora por la resurrección. Entonces, aparece en el Evangelio. Los discípulos deben ir a Galilea para allí encontrarse con Jesús y dejar que Él los resane de sus abandonos, de su subida, de sus negaciones, que Cristo los sane y que puedan adorarlo vivo y glorificado. Y luego, pues, esa confesión de fe, siguiente estrofa, en la que decimos, por tu gracia sabemos, Señor, es gracia tuya el conocerlo, es un don tuyo, sabemos que estás resucitado, que en ti no manda la muerte, como dice la carta a los Romanos. La muerte ya no tiene dominio sobre él, dice San Pablo a los Romanos. Y finalmente, pues, en última estrofa, ya voy un poquito más rápido, pues esa imprecación, esa súplica a Cristo, ¿no? Rey vencedor, Cristo Rey, qué importante es esa palabra también, Rey vencedor, ten compasión, apiádate de misericordia, también propio del tiempo de la Pascua, la divina misericordia, apiádate de misericordia de la miseria humana, el pecado, nuestra desgracia, nuestra infidelidad, nuestro olvido, nuestras caídas frecuentes, nuestra miseria humana, apiádate de ella y concédenos tener parte en tu victoria santa. Termina así esta secuencia, ¿no? Amén, aleluya. Bien, pues es un modo de colaborar pues a difundir este texto litúrgico tan bonito que usamos en Pascua. Y me despido ya brevemente, que tengáis buen tiempo pascual, que la Virgen María, Reina del Cielo, que cantamos, también os bendiga y os guarde siempre con su intercesión materna. Feliz tiempo de Pascua. Hasta el siguiente programa en el mes de mayo. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Domingo García desde la Diócesis de Ciudad Real.